Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, damos las gracias infinitas a Allah y pedimos paz y bendiciones por nuestro profeta Muhammad, su familia, sus compañeros y todos que siguen su guía hasta el día del juicio final. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hermanos y hermanas, buenas tardes a todos. En primer lugar, les felicito a todos ustedes, hermanos y hermanas, la llegada del mes de Ramadán, un mes bendito, un mes de perdón, de misericordia, de generosidad, un mes en el cual buscamos ser mejor musulmanes y buscar la complacencia de Allah subhanahu wa ta'ala y acercarnos más a Él. En esta charla de hoy vamos a hablar, inshallah, de por qué rezamos. ¿Por qué rezamos 5 veces al día? Inicialmente, me gustaría primero mencionar normas sobre la oración y de ahí hablamos del por qué rezamos 5 veces al día o por qué rezamos en general. En primer lugar, el rezo, como ya saben, hermanos y hermanas, que es el segundo pilar del Islam. En el Corán hay muchas aleas en que Allah subhanahu wa ta'ala no deja de ordenarnos, no deja de hacernos recordar, no deja de orientarnos hacia la oración, hacia la oración. Y nos habla no solamente de la oración obligatoria, sino también de la oración voluntaria, ¿no? Como figura en el Corán, de mantener los rezos, y sobre todo el rezo o la oración intermedia. Y también Allah subhanahu wa ta'ala orienta a su profeta y mensajero y también a nosotros automáticamente sobre la oración por la noche, sobre también la alabanza, el tasbih, sobre la glorificación de Allah subhanahu wa ta'ala y todo aquel que conecta el ser humano con su creador. Encontramos también en los hadices del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam muchos hadices que nos hablan sobre la oración, que nos hace recordar su importancia, que nos hace recordar la necesidad del musulmán que tiene en la oración, y que es algo fundamental, que es básico, que el rezo sea parte y forme parte de nuestra vida a nosotros los musulmanes. Dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que el Islam está basado en 5 pilares, lo que quiere decir que para mantener el Islam, que es como por ejemplo una construcción, tiene que tener unos pilares, ¿no? Si no, esa construcción se va a caer o se va a destruir. Entonces nos dice que son 5 pilares. Primero, la shahada, que es para entrar al Islam, para volver al Islam, ¿no? Y directamente después de la shahada viene el rezo, los 5 rezos: al-Fajr, al-Dhuhr, al-Asr, al-Maghrib y al-Isha. Después, el pago del zakat, el ayuno de Ramadán, en que ya estamos, alhamdulillah. Y por último, la peregrinación a la Meca, para aquellos que tienen las posibilidades económicas y físicas de hacerlo.
en la paciencia y en la oración. Que Allah subhanahu wa ta'ala dice que la oración nos ayuda para deshacernos o evitar las acciones obscenas, ¿no? Y los actos reprochables. O sea, que la oración tiene ese poder para mejorar nuestra actitud, nuestro comportamiento, obviamente si lo hacemos correctamente. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ¿no?, nos enseña que la oración o sea, con ella se logra el perdón de Allah subhanahu wa ta'ala. La oración es luz. La oración es la que puede tranquilizarnos. De hecho, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siendo profeta y mensajero, siendo líder de una comunidad, siendo jefe del Estado, siendo esposo y padre, siendo profesor, ¿no?, y teniendo problemas, siempre buscaba tranquilidad y ayuda en la oración. Siempre buscaba tranquilidad y ayuda en la oración. Y decía a Bilal, que antes era un esclavo y después fue librado por Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, y también fue el primer almoédano que hacía el adán en el Islam. Pues el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le decía: oh Bilal, llama a la oración. Oh Bilal, llama a la oración para tranquilizarnos y reconfortar nuestros corazones. Esta vida, hermanos, no es fácil. No es fácil, ¿no? Desde que nacemos comienzan los retos, ¿no?, hasta la muerte. Cuando somos niños, cuando somos jóvenes, adultos, casados, padres, ¿no?, responsables de la familia, de un trabajo, pues con todos los retos que tenemos en esta vida, con todas las pruebas, con las enfermedades, con todo lo que todos vivimos en este mundo, ¿no? Eso requiere, o eso necesita, ¿no? Requiere tener un gran esfuerzo para poder seguir luchando. Y este esfuerzo únicamente se puede obtener de todo lo que proviene de Allah subhanahu wa ta'ala. El alimento del cuerpo, todo sale de la tierra, sale de abajo. Menos el alimento del alma viene de arriba, baja de arriba, ¿no? De la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala, de todo lo que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha ordenado en el Corán, ¿no?, en el Islam. Lo que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ha enseñado. La oración tiene normas que todos debemos aprender para hacerla correctamente, ¿no? Son normas formales y también hay otras normas esenciales. Normas formales como saber que es obligatorio para todo musulmán que ha llegado a la pubertad y que tiene normas de purificación. Hay que estar purificado, hay que aprender las normas sobre la purificación, sobre lo que es la suciedad o sea, que debemos limpiar y purificar para poder hacer la oración, las abluciones, la menor y la mayor, también las condiciones de rezo, ¿no? Cuáles son los requisitos que debemos tener antes de comenzar nuestro rezo, cuáles son los pilares de rezo, que sin ellos nuestro rezo quedaría, o sin uno de ellos, nuestro rezo quedaría inválido, cuáles son también las obligaciones de rezo, ¿no?, que completan la oración, y cuáles son también las sunnas, los actos recomendables,
para hacer durante la oración, para que así tengamos una oración completa, una oración excelente, ¿no? Y una oración, o sea, correcta. Aparte también debemos aprender, y eso es con la práctica, eso también se logra a través de acercarnos cada vez más a Allah subhanahu wa ta'ala, de alejarnos del pecado, pues eso se logra a través de la práctica. A través de la práctica se logra el saber cómo rezar, ¿no? Pero el saber la esencia del rezo, el conocer la esencia del rezo, ¿no? Es cuando hacemos el rezo de corazón, cuando nos inclinamos, nos postramos, lo hacemos de una forma humilde, siendo débiles, ¿no? Ante Allah subhanahu wa ta'ala, ante nuestro Señor. También con un corazón roto y con una personalidad necesitada, siendo personas necesitadas, ¿no? de toda la riqueza de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, cada vez que el musulmán trata de mejorar su rezo, trata de vivir con Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? Durante el rezo, trata de en verdad buscar esa fe, esta fortaleza que da el rezo y de la cual Allah subhanahu wa ta'ala nos habla en el Corán y su profeta también en los hadices auténticos. Entonces, eso deberíamos también aprender, ¿no? Aprender suras, en primer lugar suras al-Fatiha, su significado, también otras suras para siempre mantener la concentración durante nuestro rezo, no rezar siempre con la misma sura. También aprender el significado de Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-A'la, Sami'a Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd, At-Tashahhud, etc. También aprender y practicar el ser humilde ante Allah subhanahu wa ta'ala y buscar, o sea, es mostrar nuestra debilidad ante Allah subhanahu wa ta'ala, nuestra necesidad, nuestra, o sea, imposibilidad ante Allah subhanahu wa ta'ala, que somos pobres, nuestra pobreza también ante Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? Como Allah dice en el Corán, que ustedes son los pobres y Allah es el rico, ¿no? Oh seres humanos, ustedes son los pobres ante Allah subhanahu wa ta'ala y Allah es el rico, el alaberísimo. Entonces, ¿por qué rezamos, hermanos, hermanas? ¿Por qué rezamos? El musulmán entiende, el musulmán que sabe y conoce el concepto del Islam, también el objetivo del Islam, sabe que también de esta vida, sabe que fue creado para adorar a Dios. Fue creado para adorar a Dios. Y si partimos siempre de estos conceptos, haremos mejor nuestras acciones. Si partimos siempre de estos conceptos, ¿no? Haremos mejor nuestras acciones. Si partimos de que estamos aquí para adorar a Allah subhanahu wa ta'ala, todo lo demás, toda nuestra vida, nuestro tiempo, sería para Allah subhanahu wa ta'ala y nunca encontraríamos problema o dificultad en nuestra vida, ya que todo es para Allah subhanahu wa ta'ala. Hasta las pruebas, ¿no? Son de Allah subhanahu wa ta'ala, hasta nuestro tiempo, todos somos para Allah subhanahu wa ta'ala y nos sometemos y nos entregamos a su voluntad. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala, rezamos porque Dios nos ha creado para adorar. Rezamos porque Allah subhanahu wa ta'ala nos ordenó hacerlo. ¿Ya?
ya que confiamos en Él. Creemos que Él es nuestro creador. Sí, ¿no? Él es nuestro dueño. Somos de Él y a Él regresaremos. No, no somos de nosotros mismos. No somos, eh, no somos independientes. Nosotros dependemos de Allah subhanahu wa ta'ala. Nosotros, los musulmanes, ¿no? Por obligación y por voluntad, dependemos de Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? Y también rezamos porque es un alimento. El rezo es un alimento del alma, ¿no? Que da una buena, que da un buen reflejo al cuerpo, ¿no? Rezamos porque Allah subhanahu wa ta'ala nos dice que la oración, ¿no? Es luz. La oración es, podemos lograr el perdón de Allah subhanahu wa ta'ala a través de la oración. Porque Allah nos dice que la postración es el momento en que el musulmán está más cerca de Dios, ¿ya? Y rezamos porque necesitamos rezar. Porque, como decía, que el rezo es alimento del alma. Muchas personas solamente se preocupan por el alimento del cuerpo, pero se olvidan del alimento del alma. Por eso dicen que ¿por qué no estoy tranquilo? ¿Por qué no estoy contento con lo que tengo? Es porque no se ha preocupado o no sabe que su alma necesita también alimentarse, necesita nutrirse, ¿no? O sea, porque no tiene una creencia correcta, porque no conoce a Dios, está lejos de Dios, o porque no tiene religión, etc., ¿no? Porque no es la manera correcta, no es el camino correcto, etc. Entonces, el, el rezo es el que nos da fortaleza, es el que nos da fe. En el rezo, o sea, tratamos de buscar más energía, más fortaleza, más fe para seguir luchando en esta vida hasta el siguiente rezo. En cada rezo tratamos de purificarnos, ¿no? De pedir perdón a Allah subhanahu wa ta'ala por nuestros pecados que hicimos entre el rezo anterior y digamos, en curso, ¿no? Por eso el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice que entre los pecados cometidos entre los menores, entre un rezo y otro, son perdonados cuando se hace el siguiente rezo, ¿no? Los pecados cometidos entre el primer rezo y el segundo rezo, o sea, en el segundo rezo, cuando el musulmán hace correctamente la oración y pide perdón a Allah subhanahu wa ta'ala y decide ser mejor y no volver a cometerlos, Allah subhanahu wa ta'ala le perdona, ¿no? O sea, purificar nuestros errores, purificarnos a nosotros, al corazón, ¿no? A nosotros del odio, del rencor, ¿no? De las malas actitudes, del mal comportamiento, de los malos pensamientos, de todo el mal en general, de todo el mal en general. Y buscar a la vez, por el contrario, buscar ser mejor, ¿no? O sea, comportarse bien, hacer buenas acciones, ¿no? Hacer buenas acciones y hacer obras de bien. El rezo nos da esta fuerza, esta fortaleza, ¿no? Nos da esta fe. También el rezo nos ayuda ante las pruebas, ante una enfermedad, ante la pérdida de un familiar, ante la pérdida de un trabajo, ante la escasez de recursos, ante cualquier otra prueba, ¿no? Que, o sea, nosotros ponemos todas nuestras quejas, o sea,
las presentamos aunque en el rezo a Allah subhanahu wa ta'ala, aunque Allah las sabe todas. Y le contamos todo y le pedimos que nos ayude, le pedimos que nos dé salida, le pedimos que nos fortalezca, le pedimos que nos ayude. Y sí, o sea, cuando pedimos, o sea, antes de recibir una respuesta, en la petición en sí, la súplica en sí nos da una fortaleza. El rezo nos da paciencia, ¿no? Nos ayuda para tener más paciencia. Todo eso necesitamos, hermanos, hermanas, en esta vida. Todo eso lo necesitamos. Necesitamos rezar para encontrar todo esto. Para, o sea, siempre tener ayuda de Allah subhanahu wa ta'ala y para reconfortar nuestros corazones, ¿no? Y para seguir luchando hasta el último momento en esta vida. El rezo es muy importante hasta que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en su día de él se acercaba para ver si su comunidad está rezando o no, y al ver que sí está rezando, o sea, se tranquilizó, ¿no? Y se sonrió, porque su comunidad está en el camino correcto. No podemos estar en el camino correcto sin el rezo. Imposible. Imposible. El rezo es lo primero que tiene que aprender y aplicar la persona una vez sea musulmana, una vez vuelva al Islam. Entonces, rezamos por estas razones y hay muchas otras cosas que no se cuentan, si no se viven, si no se sienten, ¿no? Y que cada uno encontrará en su rezo, ¿no? Si lo hace correctamente. El rezo nos da una fortaleza para seguir trabajando, o sea, para realizar nuestras actividades, ¿no? Para poder hacer lo que pensamos que no podemos hacer, o que tememos hacer, ¿no? El rezo nos tranquiliza y nos da firmeza y nos enseña que sí podemos, con la ayuda de Allah subhanahu wa ta'ala. Con la ayuda de Allah subhanahu wa ta'ala. Bueno, creo que eso sería suficiente. Pido a Allah subhanahu wa ta'ala que sea útil para nosotros. نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Y doy la palabra a mis hermanos y hermanas por si tienen algún comentario o alguna consulta o pregunta al respecto. Les hacemos recordar mientras manden sus preguntas o tomen la palabra, les hacemos recordar, hermanos y hermanas, por favor, llenar el formulario o la encuesta antes mencionada a los grupos y también, por favor, el grabar un video de 30 segundos, un minuto, en el cual cuenta su experiencia con el curso, con la academia y mostrando su agradecimiento en primer lugar con Allah subhanahu wa ta'ala y luego con la Academia Mensajeros de la Paz y Asociación Rukn al-Hiwar en Arabia Saudita. Por favor. Y también aprovechar los fines de semana y los días que tiene más tiempo para ponerse al día y terminar los cursos
para que así, inshallah, al final poder terminar todo el curso por completo. A recordar que esta es una buena acción que están haciendo en el mes de Ramadán, que es aprender sobre la da'wah, con el fin de que posteriormente, inshallah, tener las herramientas de hacer da'wah y hacer la da'wah, inshallah, con la gente. Sí, pueden preguntar a través del chat o pueden también tomar la palabra usando el micrófono. Ok, hermana María. Ok. Parece que todo está claro y no hay preguntas al respecto. El agradecimiento, hermana, es grabado en un video eh, y mandárselo, por favor, eh, al privado, la hermana Abril. Gracias. Eh, recordar que, alhamdulillah, para aprender sobre la oración hay material en, en, o sea, en canales confiables, en sitios web también, y siempre con la guía de un imán, un sheikh, ¿no? De una persona que sabe, que tiene conocimiento, ¿no? Eh, sí, tenemos que dedicar tiempo para aprender sobre la oración. Y poco a poco se logra mucho, ¿ya? Poco a poco podemos lograr muchas cosas, inshallah. Y todo es recompensado por Allah. Cada esfuerzo es recompensado por Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, si todo está bien, procedemos a finalizar la, eh, la reunión, pidiendo a Allah subhanahu wa ta'ala perdón y su complacencia y satisfacción en este mes bendito de Ramadán. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que acepte nuestro ayuno y que nos ayude a mejorar nuestro comportamiento y actitud, tanto con él como con la gente. Amén. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.